como escuchábamos, pues este lunes la Corte Constitucional instaló la audiencia pública en la que decidirá sobre el futuro de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es la destitución un posible resultado de esta audiencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Optimo. Doctor, la sola conformación de una veeduría ciudadana para revisar lo actuado por el transitorio ¿implica ya una causal de destitución? Tenemos que ser claros en un asunto. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio fue blindado en sus actuaciones para que éstas no puedan ser revisables por los consejos posteriores, a tal punto que ningún tipo de decisión puede ser cuestionada, estemos o no estemos de acuerdo con lo que se dijo. Pero eso es un dictamen de la Corte Constitucional que tiene que cumplirse. Ahora, hemos visto la intención en 2 ocasiones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de querer incumplir, es decir, menoscabar lo mencionado en dicho dictamen. En el primer caso, se dan las actuaciones para revisar el nombramiento de la fiscal Diana Salazar, y es la fiscal la que solicita a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento del dictamen para analizar posibles incumplimientos del mismo. Y en segundo lugar, lo que usted menciona, Gisela, respecto de conformar una veeduría. En este caso, se estaría incumpliendo el dictamen toda vez que no tendría que tener ningún tipo de efecto posterior o jurídico, como es la naturaleza precisamente de estas veedurías, y también se podrían considerar un incumplimiento al dictamen de la Corte. Ahora, para que vera de paso a la creación de la veeduría, existió un dictamen de un juez que ordenó al Consejo de Participación Ciudadana conformarla. Si el Consejo de Participación se negaba a iniciar ese proceso, hubiera podido también caer en desacato. ¿Qué es lo que sucede? Es un fallo, una resolución espuria que considero se trata uno de los tantos casos que lamentablemente existen en el país de desnaturalización de este tipo de medidas, que son instrumentos fundamentales para garantizar que no se vulneren los derechos de los ecuatorianos. Pero aquí ya estamos acostumbrados a que por politiquería, por favorecer a intereses inconfesables, las mismas sean desnaturalizadas, como digo. Esa resolución del juez, me parece que es de Montecristi, no tiene un efecto jurídico toda vez que contraría el dictamen del máximo órgano de control constitucional, que es la Corte. Es precisamente por ello que dentro de esta fase de seguimiento se ha pedido igualmente al juez que exponga su defensa, porque él también está corriendo una posible sanción de destitución por parte de la Corte. Ahora, escuchaba las declaraciones del abogado de Allen Berbera, Lionel Calderón, que había empezado su intervención advirtiendo a los jueces de la Corte que ellos no pueden destituir a los integrantes del Consejo de Participación, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero, sin embargo, ¿no fue destituido el penúltimo Consejo de Participación por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con una sentencia? Es lo que sucede, Gisela, y esto es muy importante que tenga claro las personas que nos están escuchando. Lo que está citando el abogado de Vera, en este caso desde mi punto de vista absolutamente equivocado, es un famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente destituyeron en Colombia al alcalde de esa época de la ciudad de Bogotá, Petro, y por lo tanto ahí decidió la Corte Interamericana que, póngase mucho ojo en esto, autoridades de carácter administrativo no podrían tener la facultad de destitución a una autoridad electa en las urnas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice esta sentencia importantísima de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana. ¿Y por qué no es semejante a lo que está sucediendo en este caso? Porque la Corte Constitucional no tiene el carácter de ser un órgano administrativo, sino, como decía, el máximo órgano de control constitucional, y está en la capacidad de establecer sanciones de destitución cuando existan incumplimientos de sus sentencias y dictámenes. Es precisamente que por esto que se ha iniciado la fase de seguimiento, y como es correcto el ejemplo que usted ponía, Gisela, ya se dio un caso similar en la destitución de todos los vocales del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
presidido por el doctor Hernán Ulloa, precisamente por no acatar lo dispuesto en una de sus sentencias. En ese caso fue una acción extraordinaria de protección que disponía al Consejo nombrar y elegir al presidente del Consejo de la Judicatura del delegado que enviaba el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. Ahí se dieron largas, pidieron cambios de terna sin razón alguna y pues les vino la sanción de destitución, que yo pienso que en este caso la Corte, para mantener su criterio y para hacer cumplir la Constitución y la ley, principalmente sus dictámenes, tendría que proceder a la destitución de los miembros que desacataron el dictamen del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, doctor, para que nos quede claro, si es atribución de la Corte destituir a las autoridades de control que incumplan con sus sentencias y con los dictámenes de la Constitución. Absolutamente. Es una facultad establecida en la Constitución, es una facultad establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es clarísima, que dispone que en caso de incumplimiento de sentencias o dictámenes, el funcionario, ya sea de elección popular o no, podrá ser destituido. No aplica, como le decía, el caso de Petro, porque en ese caso actuó el procurador en Colombia. Un caso similar, para que la gente pueda comprender, es lo que podría suceder en caso de que el Contralor tenga una responsabilidad administrativa con sanción de destitución en caso de un alcalde, en caso de un prefecto. Yo pienso que en ese tipo de cuestiones se podría aplicar tranquilamente lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana respecto al caso Petro, más no así cuando la destitución proviene del órgano de control político por esencia, como es el caso de la Asamblea, o en su defecto de un control jurisdiccional, en este caso por parte de la Corte Constitucional del Ecuador. Ok, además este lunes los integrantes del Consejo de Participación deberán informar respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ¿no? La designación de Salazar como fiscal tampoco podría ser revisada por el mismo blindaje constitucional. Bajo ningún concepto, y para mí esa es la principal razón y el principal sustento que tendrían los magistrados de la Corte Constitucional para proceder a la destitución por incumplimiento del dictamen, toda vez que por pedido de un grupo de ciudadanos que solicitaron se verifique la designación de la fiscal, ha hecho que dicha verificación ordenada en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana constituye un desacato clarísimo al dictamen de la Corte. Esa es para mí la principal, incluso más fuerte que el tema de ordenar la veeduría ciudadana en el caso de la elección de los miembros de la Corte Constitucional. Bueno, ya escuchábamos también a la fiscal que pedía la destitución, ¿no?, de los vocales en la audiencia. Es que me parece lo lógico. Si ya hizo esto la Corte Constitucional con los anteriores consejeros, precisamente por desacatar un dictamen de la Corte, no veo por qué otro motivo no los vaya a destituir si ya sentó un precedente que me parece positivo para el país, porque llama a las autoridades, entiéndase el Consejo de Participación Ciudadana, entiéndase los miembros de la función judicial, a acatar lo dispuesto por el máximo órgano de control constitucional, que es la Corte, y caso contrario, si vemos un llamado en lugar de la destitución, un llamado de atención o alguno de esos tipos de cuestiones, se abre la puerta para que dichas autoridades sigan incumpliendo con los propios dictámenes de la Corte y, por supuesto, con la Constitución y la ley. Ahora, este blindaje, más allá de su existencia, ¿podría en algún caso vulnerar los derechos de participación ciudadana y control de la ciudadanía? No los vulneran. Desde mi punto de vista, en ningún caso. ¿Por qué? Aquí estamos acostumbrados en el Ecuador a estatizar la participación ciudadana, pensar que solo podemos ejercer nuestro derecho de participación ciudadana por medio de una veeduría conformada por este organismo, lo cual no es correcto. La participación ciudadana se ejerce desde muchos ámbitos. Las ejerce, por ejemplo, los colegios de abogados, los grupos de economistas, actores sociales propios de la sociedad civil, que no necesitan estar estatizados para poder funcionar y ejercer unas veedurías de forma correcta. Ahora, ¿cuál es el alcance de este blindaje en realidad? O sea, ¿no existe ninguna manera de que se revisen las designaciones del transitorio? Recordemos que el Consejo Transitorio fue electo, más bien dicho, su origen nace, ¿no es cierto?, en la consulta popular de febrero del año 2018. Entonces, estas decisiones legítimamente adoptadas por mandato popular, la Corte Constitucional, de forma correcta, justamente para prevenir este tipo de argucias por parte de los posteriores consejeros,
blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, precisamente para que no puedan ser revisadas posteriormente por orígenes politiqueros o cumpliendo una agenda claramente partidista que podrían tener futuros miembros de dicho organismo. Recordemos, Gisela, en el año 2019, el presidente de ese organismo y 3 consejeros más, que fueron José Carlos Tuárez, Verónica Victoria de Cintonio y Walter Gómez y otra más, pues, la señora Rosa Chalá, ya quisieron hacer lo mismo, aprobaron un reglamento para revisar las actuaciones del Consejo Transitorio. Es que ¿por qué parecería que justamente revisar lo actuado por el transitorio es como la fantasía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde que entró el primer Consejo de Elección Popular? Y al parecer la destitución ha sido el destino de los consejeros que lo intentan, ¿no? Por supuesto, y eso tiene una razón de ser, que quienes han ingresado ahí en obtenido mayoría, como fue el primer consejo que le comentaba de José Carlos Tuárez, respondía claramente a o tenía una afinidad clarísima con una organización política que es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana siempre ha criticado las decisiones del Consejo del Transitorio desde su origen en la consulta popular, siempre han querido dejarlas sin efecto, y pues en este caso no ha sido la excepción. Ya lo intentaron, como decía, en el año 2019 con José Carlos Tuárez, fue destituido por la Asamblea Nacional, y en esa época se decía lo mismo, que no se podía destituir a funcionarios de elección popular, que no habían aprobado el reglamento, que iban a demandar ante la Corte Interamericana por el caso Petro. Pues ya han pasado 4 años y exactamente no ha sucedido nada, como tampoco sucederá ahora si la Corte Constitucional toma la decisión correcta de destituir a quienes desacatan sus dictámenes. Doctor, muchísimas gracias. Gisela, como siempre, un gusto. Gracias a usted y a todas las personas que nos han escuchado. Una buena tarde. Nos acompañó Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista.